Hoy nos sumergimos de lleno en las ideas del libro Nexus, de Yuval Noah Harari. Vamos a desmenuzar cómo la información no solo ha moldeado toda nuestra historia, sino que ahora mismo está definiendo nuestro futuro. Harari arranca con un desafío directo, De entrada, nos hace preguntarnos si de verdad nos merecemos ese nombre tan grandilocuente que nos hemos puesto, el humano sabio. Y es que aquí está la gran paradoja que nos define. Llevamos 100.000 años acumulando un poder increíble, un poder casi de dioses, con la capacidad de cambiar el planeta entero, pero toda esa fuerza bruta no ha venido acompañada de una sabiduría a la altura. Este desequilibrio es, en el fondo, el gran problema de nuestra historia. Somos un poco como el aprendiz de brujo, ¿no? Ese que desata una magia potentísima y luego no tiene ni idea de cómo controlarla. Y para nosotros esa magia, ese poder inmenso, siempre ha sido la información. A ver, profundicemos en esto. Harari insiste en que nuestro poder como especie no viene de individuos geniales, sino de algo mucho más increíble, nuestra capacidad para cooperar a gran escala, en masa. Y para entender cómo lo hacemos, hay que mirar las redes que nos conectan. Y aquí es donde la cosa se pone interesante porque Harari destapa un conflicto clave. Resulta que las redes de información que hemos creado a lo largo de la historia, desde las religiones antiguas hasta las redes sociales de hoy, no tienen como objetivo principal reflejar la realidad tal cual es. No, su función primordial es crear orden social. Entonces, para lograr ese orden, ¿qué hacemos? Pues creamos lo que Harari llama realidades intersubjetivas. Ojo, que no son cosas objetivas como una roca, ni algo subjetivo como un sueño. Existen en un espacio compartido, en las creencias que todos tenemos en común. Es que, si nos paramos a pensar, el dinero, las naciones, las corporaciones, las leyes, ¿qué son en realidad? No existen físicamente. Un billete es solo un papel, pero tienen un poder inmenso sobre el mundo real porque millones de personas hemos acordado creer en ellas. Esta cita de Harari, la verdad, lo resume todo. Para crear una gran historia, un mito que una a la gente, como por ejemplo una nación, a menudo hay que mirar para otro lado e ignorar los datos fríos, los hechos que no encajan bien en el relato. Un ejemplo clarísimo que pone Harari es el del movimiento sionista. A principios del siglo XX se nutrió de poemas e historias potentísimas sobre un hogar ancestral. Era una narrativa inspiradora. Pero esa narrativa ignoraba en gran medida un dato clave de la época, la realidad demográfica sobre el terreno. Y eso, claro, plantó las semillas de un conflicto que llega hasta hoy. Lo que nos quiere decir es que muchas veces las historias que más nos unen, que más nos mueven, son precisamente las que, se toman ciertas libertades con la verdad. Harari cuenta el caso de Cher Ami, la paloma mensajera de la Primera Guerra Mundial. Su historia heroica fue en gran parte propaganda diseñada para inflamar el orgullo nacional, no para contar los hechos con exactitud. Vale, pero ¿qué pasa cuando estas redes tan potentes que crean nuestro orden social se equivocan? Y lo que es peor, ¿qué pasa si no tienen ninguna forma de corregir sus propios errores? Y aquí la historia nos da ejemplos que ponen los pelos de punta. Pensemos en la caza de brujas, donde miles de personas fueron ejecutadas porque una red de información, basada en rumores y confesiones bajo tortura, demostró que existía una conspiración satánica. O los gulags soviéticos, donde millones de personas fueron aniquiladas por encajar en una categoría inventada por la burocracia, la de kulak. Pensemos en una dictadura. Es el ejemplo perfecto. Es un sistema totalmente centralizado donde el centro, el dictador, se considera infalible. Cualquier crítica, cualquier dato que contradiga la línea oficial es aplastado. Así es prácticamente imposible corregir un error, por muy catastrófico que sea. Y en el otro lado de la moneda están las democracias. Son todo lo contrario. Son redes distribuidas que parten de una idea fundamental. Cualquiera puede equivocarse. Y por eso mismo, tienen mecanismos de autocorrección incorporados, elecciones, prensa libre, tribunales independientes, están diseñadas para detectar y reparar sus propios fallos. Y todo este viaje, toda esta historia de cómo hemos manejado la información, el poder, la verdad y el orden, nos ha traído hasta hoy, hasta un punto de inflexión que no tiene precedentes. Porque lo que está pasando ahora con la inteligencia artificial es otra cosa, no es una herramienta más. Es, como dice Harari, la llegada de una inteligencia alienígena a nuestro mundo. Una mente no humana que está aprendiendo a dominar nuestra creación más poderosa, el lenguaje. Y ojo, porque la verdadera amenaza no es la que vemos en las películas, ¿sabes? No son robots con armas por la calle. El peligro real es mucho más sutil. Es la capacidad de la IA de usar el lenguaje para crear una falsa intimidad con millones de personas a la vez y usar esa intimidad para manipularnos desde dentro.
Y aquí está la clave de todo. La IA no necesita tener sentimientos, para nada. Solo necesita conseguir una cosa, que un ser humano se sienta emocionalmente conectado a ella. Ese es su verdadero superpoder. Y que nadie piense que esto es ciencia ficción, porque ya ha pasado. El caso de Jaswant Singh Chahal es una prueba escalofriante. Su compañera de IA no solo no le disuadió de su plan de asesinato, sino que lo alentó, reforzando sus delirios. Y esto nos lleva a la idea final de Harari, que es potentísima. El poder definitivo no es la fuerza bruta, es la habilidad de hackear el sistema operativo de la sociedad humana. La IA no necesita armas propias, puede convencernos para que usemos las nuestras. Así que la reflexión final que nos deja Harari es para quedarse pensando un buen rato. Nuestras culturas, nuestras naciones, nuestras religiones, en el fondo son sueños compartidos, historias que nos contamos. ¿Qué va a pasar cuando empecemos a vivir dentro de los sueños y las historias creadas no por otra mente humana, sino por una inteligencia alienígena? ¿Qué significará eso para la propia condición humana?